Bueno, Hola, hola. hola, hola, buenas noches en esta ocasión. Buenas noches, Raúl, Buenas Raúl noches, Baselga y yo hablando, Encarna Martínez, haciendo Encarna. pinceladas de luz después de este verano, de este mesecito de agosto donde no hemos transmitido. Un programa que hacemos para hablar de temas de manera improvisada. Tenemos 7 temas y tiramos al aire unos corazoncitos en forma de triángulo y de ahí cojo uno al azar y bueno, pues empezamos a hablar y ya pues damos una pincelada para que cada uno profundice o no. Muchas gracias a todos y a todas los que nos escribís, los que nos dais vuestro apoyo y nada, vamos a empezar. Tenemos de otros programas la función del cine en nuestras vidas, sufrimiento, música, síndrome del impostor, familia y víctima, ¿vale? Y hoy vamos a Recordar, aumentar. recordar que música y víctima son dos programas que sí que los emitimos, pero que fue con un mal sonido, con lo cual pues siguen estando ahí. Y recordar los que nos oís por Spotify que también estamos en directo en Facebook. Muy bien. Desde la página Pinceladas de Luz. Exactamente. Bien, lo que decía, que hoy vamos a aumentar pensamientos, ¿eh? El nuevo tema. Así que Muy bien. nada, voy a tirar los papelitos al aire, muy A tecnológico, ver. y luego ya, ¡upe! Eh. Vaya. A partir Bueno, del nos toca uno. sufrimiento. Hoy hablamos de sufrimiento, Anda. que llevaba con nosotros, la Pues, verdad es que varios programas. pues hay una frase muy famosa que dice, el dolor. A ver, ¿cómo era la frase? El dolor es opcional, el dolor se puede sentir, el sufrimiento es opcional. Es Eso algo es, así la frase. sí. Y lo que nos está queriendo decir es que el sufrimiento es una elección, con todo lo que ello conlleva. O sea, a veces pensamos que cuando a mí me pasa un evento traumático, doloroso, tengo que sentir dolor y que ese dolor tiene que ir acompañado de sufrimiento. Y no, el dolor sí que es algo que siento porque es imposible no sentir dolor pues, ante una pérdida, ante la marcha de alguien, pero el sufrimiento ya nos estamos metiendo nosotros en una dinámica que generamos nosotros. Y es importante, es necesario tener eso claro, porque cuando nosotros tenemos claro desde qué momento o en qué momento nosotros creamos ese sufrimiento, somos capaces de parar. Como se dice metafóricamente hablando, si yo no sé que el caballo tiene riendas, yo soy incapaz de coger las riendas del caballo y el caballo va desbocado. Si yo sé que el caballo tiene riendas y que yo desde las riendas lo puedo manejar, el caballo irá hacia donde yo le diga y al ritmo que yo le diga. Pues el sufrimiento es algo parecido. Si yo no sé que el sufrimiento me lo estoy generando yo, voy a ser incapaz de pararlo, incapaz de detenerlo, incapaz de dominarlo. Si yo sé que me lo estoy generando yo, pues a partir de ahí puedo mirar, y es algo que iremos viendo a lo largo de esta charla, podré mirar de qué manera lo genero y de qué manera puedo evitar generarlo. Pues yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Es una elección. Somos seres libres y en esa libertad está el sufrimiento. El dolor existe. Ahora, ¿cuánto le ponemos de carga nosotros mismos para pasarlo peor? Eso es una circunstancia que elegimos. Muchas veces elegimos sin saber que la elegimos, a lo mejor por los patrones familiares o los patrones sociales. No se vive la misma muerte a lo mejor en un poblado de África que en Australia, que en España, que hace unos años, o sea, va cambiando, ¿vale? Hay dolor, pero muchas veces viene implementado socialmente que tiene que haber sufrimiento. Antes en los funerales se pagaban a las plañideras para que lloraran en tu funeral aunque no conocieran a la persona que había fallecido. Era como
hacer el drama más grande, ¿no? O sea, alargar ese dolor, o sea, decir, no, no, mi dolor es más fuerte y la persona que se ha ido es lo más, porque tengo muchas personas que le lloran, aunque fuera de manera ficticia. Fíjate hasta dónde, ¿no?, la sociedad o los valores nos van marcando. Es igual que cuando hay un diagnóstico en esta sociedad, cuando alguien tiene un diagnóstico que tiene una cronicidad, porque yo creo que ahora mismo no hay ningún tratamiento que se pueda decir que es mortal, es una creencia, ¿vale? Pero sí que determina una serie de dolor y una serie de tratamiento que a lo mejor es doloroso. Cada uno elige, por eso muchas veces dice, ostras, mira, pues está pasando por esta circunstancia y mira qué bien lo lleva. Ojito ahí también, ¿no? Porque muchas veces esas personas que dicen que lo llevan bien, a lo mejor también habría que rascar. Pero es verdad que cómo se sufre o cómo dramatizamos nuestra vida es una cuestión de elección, igual que el propio victimismo, ¿no? El echar un poco la carga de tu vida, de tu drama a la parte exterior, ¿no? Sin decidir desde tu propio estado de libertad, ¿no? ¿Cómo quieres llevar ese proceso? Porque si yo tengo una enfermedad y no quiero hablar de esa enfermedad, pues no hablo de esa enfermedad. A lo mejor se lo hablo al terapeuta, a lo mejor se lo hablo a mi marido, a lo mejor se lo hablo a mi hijo, pero no tengo necesariamente que hacer una notición de ello y llevarlo como si, fíjate, ¿no?, ¿qué me está pasando? ¿No? Como el pobrecita. Somos una sociedad que vive de dramas, de hecho, o sea, no tenemos telediarios de buenas noticias. Creo que la 2 hubo hace un tiempo uno y no tuvo éxito, porque es que no había gente que lo viera, salvo 2 o 3 locos de alguna manera. Entonces, viviendo el drama, queremos vivir el sufrimiento. O sea, si me corto con un folio, ¿sabes? No sé mesurar que sí, que me he cortado con el folio y por supuesto que me puede escocer y puedo darle un valor a ello, pero no decir, ostras, es que fíjate, me he desangrado, es que tengo mala suerte. Quiero decir, digamos que la suma de mases hacia el sufrimiento la ponemos nosotros, no la pone el cortecito en sí, ¿no? Es la mesura. Yo creo que está un poco en la mesura. El dolor está en un nivel y el sufrimiento es la mesura que le ponemos. O sea, es como hay un café que está solo, ¿vale? Y yo decido si le pongo una cucharada de azúcar, 2 o 10. Al final es azúcar con café más que café con azúcar. Pues esto pasa con el dolor y el sufrimiento. Me gusta mucho que lo hayas nombrado, ¿no? Porque es eso, es una cuestión de elección en todas las circunstancias, en todas las circunstancias. Además, fíjate que tú has hablado de una serie de ejemplos y metáforas que vienen muy al hilo, porque cuando tratamos de explicar que si yo sufro más de lo que el dolor me permite experimentar esa acción, lo estoy creando yo mismo, a veces se lo explicas a personas y te dicen que no. Te dicen que es que si no sufre, es que no ha querido a esa persona que se ha ido. ¿Por qué? Pues al final son creencias que nosotros tenemos, que nos la impone la cultura, que son culturales, que cada vez hay menos, sí que es verdad, pero aún siguen existiendo, que parece que es que yo no puedo demostrar que quiero a esa persona si cuando se haya ido yo no me derrumbo y no me tiro un mes llorándole o vistiéndome de negro en señal de luto o etcétera, etcétera. Todas esas cosas que cada cultura impone a los miembros para demostrar que son los que más han querido a esa persona. Y al final son creencias que nos están limitando para vivir la verdadera experiencia de la marcha de alguien. Porque siempre hay que entender que el sufrimiento está muy unido a la despedida de alguien. Aparte, sí que es verdad que en esta sociedad más moderna, donde los diagnósticos de enfermedades ya no son, como tú bien has dicho, señales o penas de muerte, son diagnósticos de enfermedades que más o menos provocan que la persona pueda estar unos años en tratamiento, pero pueda seguir adelante. Cada vez son menos los que un diagnóstico de una enfermedad que antes, hace 15 años, era necesariamente mortal o en un alto índice, pues ahora ya queda en lo menos, ¿no? Pero, unido a lo que tú has comentado, la persona
se victimiza y le añade sufrimiento a eso. No quiero entrar en la parte de víctima porque lo tenemos como tema ahí pendiente, También. pero sí en la parte de añadirle sufrimiento. O sea, una persona que tiene una enfermedad, que la sobrelleva como buenamente puede, cada uno lo hacemos como podemos, y que cuando termina de salir de la enfermedad, resulta que en lo que se ha quedado enganchado es al sufrimiento de esa enfermedad. En sus pensamientos, que también es otro tema que tenemos vinculado ahí, porque es muy importante de cómo pensamos, cómo nos hablamos y qué nos decimos a nosotros mismos. Entonces, en los pensamientos, en su mente, ancla ese papel de víctima que le une a ese sufrimiento continuo, con lo cual acaba de superar la enfermedad biológicamente hablando, pero no supera la enfermedad mentalmente y de sufrimiento. Y es muy importante, más de lo que nos creemos. ¿Por qué? Pues porque ese exceso de sufrimiento, ese exceso de pensamientos negativos que le van a llevar a anclar ese sufrimiento permanente por una enfermedad que biológicamente ya ha sanado, resulta que nos va a llevar a otra enfermedad. Es muy importante qué hacer y cómo vivir las cosas negativas que nos pasen y sentirlas de la mejor manera para nosotros, pero intentar evitar que nos anclemos en ese sufrimiento porque nos va a provocar un malestar a largo plazo mucho mayor que el de esa propia enfermedad, por ejemplo. O si es una marcha, una persona que cambia de plano, se ha ido ya de este mundo y nosotros nos anclamos con esa tristeza, nos colocamos en un papel de por qué a mí o por qué yo tengo que sufrir esa pérdida y resulta que cuando el luto ha terminado, cuando mentalmente estamos bien ya de esa pérdida y podemos mirar las fotos de esa persona que se ha ido y no sentirnos mal, resulta que estamos anclados en un sufrimiento eterno por la marcha de esa persona cuando ya no es por la marcha de esa persona. Es porque hemos anclado una serie de cosas nuestras que al final, como es un pensamiento, se transforma en sentimiento, como es un sentimiento, se ancla en sufrimiento si es negativo, y como es sufrimiento, al final hasta provoca cambios hormonales que nos hacen estar tristes permanentemente. Entonces, es muy importante cómo gestionamos ese sufrimiento ante cualquier cosa adversa que nos pueda pasar, porque es una elección y es muy importante tener claro que es así, que nace de nosotros. Esa intensidad con la que vivimos ese evento nace de nosotros y es decisión nuestra seguir alimentándolo o cortarlo. Y la mejor manera de cortarlo es estar enfocado en los pensamientos que tenemos sobre ese tema en concreto principalmente. Pues sí, además yo creo que somos una sociedad que le cuesta aceptar. Nos damos vueltas en ese por qué, que no lo entiendo, y eso genera mucho más sufrimiento. A veces digo, es que es muy serio, acepta. O sea, es que realmente cuando decimos lo acepto, mi hijo resulta que tiene unas costumbres, no sé qué, y esto me lleva a problemas socialmente y no sé cuántos. ¿Y por qué? Y es que no lo entiendo, porque yo le doy de todo, porque no intentes entenderlo, acepta. Y a partir de ahí busca soluciones. Si puedes solo, si no con un libro, si no con un terapeuta, si no con tu madre, con tu amiga, ¿sabes? Pero acepta, porque muchas veces lo que nos cuesta es aceptar. Nos damos vueltas en porque a mí, porque a mí, porque a mí. Y bueno, como leí en el libro de... Ay, ahora no me viene a la cabeza. Este dolor no es mío, ¿vale? Que también es un hombre que tiene una enfermedad y que va en búsqueda, y bueno, llega a un maestro y le dice, pero ¿por qué a mí? Y le dice, ¿y por qué no? ¿No? Entonces, para mí fue un clic muy grande. O sea, acepta que te toca vivir esta circunstancia. Y ya no es que te toque, porque si vamos más allá es que la has elegido, pero eso ya tenemos que profundizar, ¿vale? Con la experiencia lo que pasa es que no te acuerdas para nada. Entonces, acepta
Y con eso, mira lo mejor que puedes hacer en tu beneficio. Porque es que si no te lía la cabeza, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Es que no tienes que entenderlo, tienes que aceptarlo. Puedes aceptarlo, yo no digo ni que tengas, puedes aceptarlo. Y verás que con la aceptación se abre un camino distinto. Se abre para mí el camino de la luz y con el de no entender, el camino que se abre es el de la oscuridad, el del miedo, el de, ¿sabes? El de estar perdido. Sin embargo, con el de la aceptación es, vale, esto es lo que hay. Entonces, como esto es lo que hay, pues ahora mismo se cae el mundo y hay un terremoto, con esto que hay, ¿qué hago? No voy a decir, ¿pero por qué? Pues si yo vivía en una ciudad segura, sin qué, no, o sea, empieza a andar y empieza a comunicarte, empieza a buscar comida, empieza a hacer el bien a lo mejor a los que tengas al lado, ¿no? Es un poco, busca algo que te pueda motivar, ¿no? Yo siempre digo, a ver, ¿vives en drama o vives en alegría? ¿Vives en tristeza o vives en paz? Hay diferencia. Yo creo que cuando aceptamos, nos pase lo que nos pase, ¿vale? Hay un camino distinto. Es como, bueno, yo hablo por mí, pero a mí sí que es como si se me abriera una luz. Cuando al contrario estoy, es que no lo entiendo, pero porque a mí, pues no sé cuántos, es que yo con tantos cursos y con tanto leído, y me lío, y no voy a ningún sitio realmente, porque es que en ese momento a lo mejor necesito estar perdida, pero realmente cuando digo, ya está, sí, ya ha pasado, ¿qué pasa? No pasa nada, si los que te quieren van a seguir queriendo seguramente, así que para adelante, ya está, y entonces te conviertes en alguien que encuentra más que en alguien que busca, ¿no? Cuando tú aceptas encuentras cosas, porque estás dispuesto a, cuando no entiendes y estás en el porqué, lo que pasa es que sigues buscando algo que no encuentras y como no lo encuentras, pues encuentras el fracaso de tu propia existencia, ¿no? Cuando yo creo que la existencia es simplemente porque la hemos elegido, somos seres experimentales, investigadores, que nos hemos creado una serie de historias, una serie de pruebas, por decirlo de alguna manera, que tenemos que llevar a cabo con la mayor dignidad. Que nos va a doler, como tú has dicho, claro que sí, en muchas situaciones, pero a alargarlo estaríamos hablando de ese sufrimiento que creo que podemos ir quitando, como lo que decía del café y el azúcar, pues bueno, voy a irle quitando azúcar, voy a quitarle azúcar hasta que llegue un momento en el que yo acepto. Y vale, y a lo mejor me han quitado un brazo porque me la ha cortado una serradora en mi fábrica, vale, pero tengo otro brazo, tengo ojos, o sea, ir mirando, ¿no? O sea, darle un espacio a ese dolor, a ese duelo, pero no pensar en mi vida se ha acabado por esto. Estoy diciendo como ejemplos, pero al final cada uno sabe lo que le duele y dónde está dando de más. Porque muchas veces es una manera de comunicarse. Quiero decir, hay gente que tiene ya el vínculo con determinadas personas y es hablar de lo que sufre, de lo mal que vive, de cómo las cosas le vienen para fastidiarlo. Y se genera una comunicación. Entonces, al final, ¿qué fue antes? El huevo y la gallina, ¿no? O sea, porque tú estás pensando en estas desgracias, en este sufrimiento, y a la vez lo estás proyectando para que suceda. Es decir, que el universo no sabe ni de que tú te estás comunicando. Es decir, que estamos sufriendo, pues vamos a sufrir, ¿no? Porque de hecho, cuando te ocurre algo que realmente alguien celebraría, tú ni te das cuenta, porque estás en ese camino de alguna manera de oscuridad y de sombra, como diciendo, ¿qué me pasa a mí? Y además, no nos olvidemos que venimos de una religión judio-cristiana donde se dijo, ¿vale? Y se creyó y se ha creado socialmente que el que más sufre es el que va a alcanzar el reino de los cielos, porque no hemos hecho caso al verdadero que decía, disfrutar, sed como niños, amaos a vosotros mismos. Eso se nos ha olvidado, porque alguien determinó que quien más sufra, ese es el que va a alcanzar el reino de los cielos. Primero, el reino de los cielos está aquí, y realmente estamos para disfrutar y para gozar. Estamos en esa lección. No sé, ese happy flower es buscar la mejor manera de llevar aquello que tienes y de disfrutar también todos los momentos súper agradables que te vienen en el día a día, que además has elegido, como has elegido tener un trabajo, tener un hijo, o tener una pareja, o tener una casa, pero no estás pensando en eso, estás pensando en la carga que lleva todas estas determinadas cosas. También
seamos conscientes de que estamos continuamente generando eso que tenemos. Entonces, para dejar de tenerlo ese sufrimiento, tenemos que empezar a pensar y crear desde un punto. Y ya digo, para mí es muy importante aceptar la situación, saber que lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, o sea, nos perdonamos, es muy fácil, lo hago lo mejor que puedo con lo que tengo, igual que lo hice lo mejor que podía con lo que tenía. Y a partir de ahí cambio, o sea, cambio, voy progresando, voy cogiendo estrategias. Y ahora las puedo encontrar sola. Sí, es más fácil que a lo mejor vengan desde otro lado, pero solo también puedes si tienes a lo mejor las herramientas que te puedan hacer progresar. Pero somos muchos los acompañadores, ¿no? Los terapeutas que te podemos, pues eso, dar luz a aquello que tú piensas que es sombra. Como tú bien has dicho, lo primero es aceptar, que además eso es de primero de crecimiento personal, espiritual, es la aceptación. Y de segundo de crecimiento personal, espiritual, es el saber que lo malo o bueno que te pasa en la vida, lo has elegido. Y sobre todo ya lo de tercero de crecimiento personal es que lo has creado tú. Con lo cual, tenemos que ir con esos pasos, ¿no? Y el primero es la aceptación. Es crucial. Si tú aceptas lo que te va ocurriendo en la vida, va a ser mucho más fácil domar esos pensamientos que generen luego un sufrimiento negativo. Si tú no lo aceptas, la batalla está perdida. Si tú entras en revolución, en conflicto con tu hijo porque no aceptas que tu hijo es como es, o con tu marido o con tu pareja porque no aceptas que tu pareja es como es, o con quien sea, con tu padre, con tu madre, pues al final esa negativa tuya a no aceptar eso te provoca conflicto, te provoca sufrimiento, te va a traer sufrimiento. Es natural y se produce de esa manera más suave o más dura, dependiendo de cómo nosotros elijamos. Y te quería comentar una cosa, se te estaba empezando a oír mal otra vez. Ya, yo te lo digo ahí. No sé por qué Vale. al final se produce eso, Yo no sé lo que pasa, ¿verdad? pero Pero bueno, se pido disculpas sobre todo a los que nos oyen, a los que nos ven. se te entiende, por eso no te he Yo me cortado. oigo bien. Sí, 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 sí. vaya. Y yo te entiendo, por eso no te he cortado y te he dejado que te desarrollaras todo, pero sí que es verdad que conforme ibas hablando, al principio menos, pero poco a poco era como que luego ya te escucharás y lo verás. Vale. Pues lo Entonces, mismo, lo acepto, pero no voy a el sufrimiento, voy a buscar claro, soluciones. claro, Ya está, no hay otra. sí. No sé exactamente lo que pasa porque he cambiado de grupo. Trabajaremos en ello. Y si es necesario, Encarna se compromete a venir los días que hagamos la sesión aquí, que tengo un espacio muy grande, podemos Claro, estar uno al lado del otro lo hacemos juntos, y sí. ya está. Bueno, pero Así no habrá fíjate, todo problema. este tiempo se ha oído y ya llevamos 40 programas, así nunca había pasado y estos últimos programas. Sí. Ya está, cosas que ocurren, no lo sé. Cosas del directo, si lo hiciéramos grabado seguramente pues no ocurriría así, Eso pero es. ocurre así. Pues nada, para la próxima tengo que ir a Nueva Calidad. Muy bien. Pues nada, Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí, sí. sí lo dejamos porque ya cada vez se te oye mucho peor. Así que voy a encontrar el ratón que se me ha perdido, el puntero del ratón para darle fin a la sesión. Se me ha ido, ¿eh? Ahora lo he encontrado. Ahora, vale, vamos a aquí. Buenas noches a todos y Buenas a noches. todas y muchas gracias. Chao, chao. Un besito. Chao. Besos.